hace menos de un mes o casi un mes abrimos pues nuestro club de lectura que se llama Mejor Juntas y era un club de lectura que yo tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo y en el que quería abordar el abuso infantil en la literatura. Entonces, en principio, los 3 primeros libros que elegimos para el club fueron Lolita, como paradigma del imaginario colectivo del abuso infantil, luego Cada noche, que es también muy interesante, y después Memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel, pues para terminar en todo lo alto y bueno, con un espíritu más positivo, digamos. Tu libro llegó a nuestras manos o a nuestro club un poco de coña, porque de coña, yo explicando. Cuidadosamente. Sí, porque dio la casualidad de que salió pues justo cuando íbamos a abrir el club y vamos a poner a la venta como las entradas, bueno, las entradas, sí, la inscripción, etcétera, ¿no? Y de repente, como estamos para este club, estamos asociados con Rafa de Nakama Librería, que están ahí en Chueca, pues Rafa enseguida fue como de, bueno, mira qué libro ha salido, no te lo vas a creer, no sé cuántos, tal. Y fue como, bueno, pues dado que la primera parte del club vamos a leer Lolita y es la perspectiva de un hombre y no sé cuántos, pues claro, nos venía genial para ver la perspectiva desde el lugar, no sé, sí, bueno, de la víctima. En este caso, me fastidia mucho decir esto. Bueno, lo vamos a hablar. Sí, esto quería Claro. también que hablemos también, efectivamente. Claro. O desde la superviviente. Para mí hay un interés personal en esto. Yo sufrí abusos en la infancia. Escribí un libro de poesía sobre eso, que luego nadie entendió que iba sobre eso, pero todo bien, en fin, la vida es así. Y pasé por una terapia, bueno, cosas así, pero yo quería, aún así, me parece que es un tema muy tabú y me parece que es necesario que lo abordemos, que lo abordemos como sociedad, bueno, como cada uno le dé la Claro. gana, evidentemente, pero que se aborde, ¿no? Y ese es un poco el marco en el que estamos actualmente. Yo sé que hay algunas compañeras del club de lectura que se han bebido literalmente la ternera y que les ha bueno, emocionado muchísimo y no me atrevo a decir disfrutado, porque es que es un libro muy, muy duro. Eh, nosotras, Enrique y yo, estamos leyéndolo junto a Lolita. Nos queda el final, nos lo estamos dosificando. Esa cosa no sé si quiero acabármelo, la verdad, pero, pero bueno, en esas estamos. El club será, o sea, digamos, la sesión grande en el que analizaremos ambos libros será el día 25 de marzo. Por supuesto, lo primero de todo, darte la bienvenida a esto y a que hayas querido colaborar con nosotras. Bueno, gracias a ti con esta presentación además que has hecho y en ese paquete que me has metido, pues estoy muy contenta. Es todo un honor, así que muchísimas gracias. Eh, Supongo la primera pregunta es facilona, es ¿qué te llevó a escribir La ternera? Pues bueno, yo no sé, en alguna entrevista ya he dicho que yo no había escrito nunca narrativa, ¿no? Si es que es narrativa, que tampoco lo es exactamente, pero bueno, había escrito ensayo, me gusta el ensayo, me gusta la filosofía, leo mucho ensayo. Casi leo más, bueno, es por temporadas, a veces más ensayo filosófico, a veces literatura, soy muy lectora, ¿no? Y hasta ahora había considerado que yo era una lectora, y creo que una buena lectora, ¿no? Porque cuando llevamos años leyendo, todos nos hacemos buenos lectores. Y, y bueno, pues sin tenerlo pensado, pues un día me senté y escribí. Era un verano, recuerdo que era un verano, y tenía ganas de contar eso, ¿no? Esa historia de abusos, esa historia de muerte, de deseo de muerte y esa historia de soledad y de indefensión y de falta de palabras.
Pero era sin pensarlo. No sabía que se iba a publicar, no sabía que iba a ser un libro, no sabía que iba a ser nada. Hombre, siempre uno escribe un poco para verlo publicado, pero me parecía tan, bueno, no sé, tan raro todo. Y así salió. Y salió además en un tiempo bastante breve. Yo lo escribí en ese verano, escribí la mitad del libro. Eh, y el libro, claro, era muy corto, entonces yo no sabía si el libro si aquello era bueno, si eso que estaba escribiendo, y alguien que lo pasé a gente conocida, como supongo que hacemos todos un poco, ¿no? Decir, oye, ¿esto que he hecho? No sé. Y me dijeron, pues es muy bueno, en gente en quien yo confiaba. Pero me dijeron, es muy corto, si quieres hacer algo con ello tienes que escribir más. Y yo dije, bueno, es que yo ya he contado lo que quería contar. Así que lo que me esforcé es en hacerlo más largo. Y ya sabes lo cortito que es, Naris, ya lo has visto, ¿no? Pero que hay mucho trabajo de depuración, ¿no? Es muy cortito, pero porque hay mucho trabajo. Tú escribes poesía, entonces sabes que la poesía es encontrar la palabra precisa, dejarte de palabrerías, y yo es lo que he intentado hacer, ¿no? No llenarlo todo de palabras, eso O de vamos, explicaciones. no, es que no las hay. Entonces, es de Mm, un modo muy, muy parco, muy adelgazado, encontrar las palabras que yo quería contar para contar eso, un sentimiento de muerte, unas ganas de muerte en una niña tan pequeña, ¿no? Que nos parece completamente insospechado que alguien pequeño quiera ya. querer morirse, ¿no? Vemos un caso de vez en cuando y nos parece, ay, fíjate, bueno, pues a lo mejor está más presente, ¿no? La Es- muerte en los niños de lo que creemos. Uy, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo en ese sentido me he sentido muy identificada, la verdad. Sí, Y te sí. tengo que dar la enhorabuena por cómo has utilizado el lenguaje, porque me parece una belleza y me parece que está logradísimo. Muchas gracias. Logradísimo además en un sentido, bueno, logradísimo en todos los sentidos, pero en un sentido psicológico a mí hay cosas que me cuadran mucho. Esto lo comentamos mucho en el club con respecto a cómo está escrito, ¿no? Eh, Mm, la poesía es un terreno muy fértil para hablar de dolores. eh, mm. no, yo no voy a calificar ni libro ni de prosa, o sea, no me parece narrativa como tal, tampoco No. está como a caballo entre la narrativa y la poesía, pero es verdad que tampoco responde de manera eh, exacta a la prosa poética. A mí me parece muy bien, que me parece muy bien que, no es, que esté donde Yo está. estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco lo sé, es una mezcla, ¿no? Así entre varios campos, así que nos quedamos sin nombre para él. Mm. Pero sí que me interesa mucho cómo está escrito, porque, primero, porque resulta muy coherente en varios sentidos. Por ejemplo, al ser el personaje principal tan pequeña, eh, con 5 años aún no has aprendido a leer, por lo tanto, tu memoria no funciona a través del lenguaje. Los pensamientos no funcionan a través del lenguaje, sino de la memoria sensorial. Y eso es lo que va haciendo todo el rato el libro, ¿no? O sea, lo que te Sí, está contando es sí. lo que ve, lo que nota, lo que... Sí, 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 son sensaciones, efectivamente. Hay muchos colores, hay Mm, olores también. Habla a través de escenas con animales, ¿no? sí. Porque los animales como ella no tienen voz. Mm, Bueno, no tienen, desde luego, quizá tengan voz, pero no tienen palabra. A ujú. ella le falta la palabra. Entonces, el dolor que puede ver en algunos animales, además los animales no se pueden quejar, algunos es que carecen incluso de sonido para hacerlo. Ella se ve muy reflejada en eso. Entonces, son asociaciones que le vienen a ella, ve, pues La aparece un rana, gato, la rana, no la rana, bueno, los tobillos de las vacas, aparece todo ese repertorio que son esos grandes sufrimientos en quien no tiene voz, y ella se siente muy con ellos, muy con ellos. Y es que ya, claro, no tiene palabras, entonces lo que tiene son sensaciones y además muchas asociaciones. Incluso cuando está en el baño, ella intenta distraerse con esas cosas, ¿no? Entonces le vienen palabras y a partir de ahí está construyendo y está diciendo, tú lo has dicho muy bien, mediante esas sensaciones. Creo que también es importante los colores. Ella habla mucho del azul y del rojo. El azul como algo muy salvador, muy, muy de redención. mm, El cartel que ella querría ver su nombre en un cartel teniendo un novio camionero, ¿no?
que algo que le gusta mucho a ella, pues azul de virgen, dice muchas veces, luego está siempre el rojo, el carnicero, el rojo que la persigue todo el rato, ¿no? También el rojo está en el corazón de su madre, que lo lleva a ella, ¿no? O sea, el rojo es dolor y a la vez es acogida, pero está eso, sí. Me interesa también un montón, eh, enlazando con este tipo de escritura, porque claro, cuando hablamos de una escritura como esta, en la que es tan sensorial y sobre todo narrando lo que narra, que no deja de ser eso, un abuso infantil, pues claro, hace justo la semana pasada o hace dos, no sé, el tiempo no pasa por mí, el tiempo pasa por mí, pero yo no sé cuándo pasan las cosas. Muy bien. Pues eso, estuvimos hablando con una psicóloga que también es escritora y artista, con India García Mellado, y nos contaba un poco los procesos por los que pasa pues una persona que ha sufrido un trauma de este tipo, ¿no? Esto que tú decías de estar en el baño y estar distrayéndose no deja de ser un tipo de disociación activa que busca la persona a la que le están haciendo el mal o este mal para irse de ahí, para fugarse, ¿no? De todo eso. Y responde mucho también a esa escritura fragmentaria. ¿Cómo, ¿Cómo te surgió? O sea, quiero decir, ya nos has contado que esa escritura te surgió en un verano, que vino sola, etcétera, pero no hubo entonces ningún tipo de intención con respecto a esto tiene que ser fragmentario. No era una intención, pero tenía que ser así. Creo que eso tiene que ver mucho con mi formación filosófica. Y claro, mi formación filosófica, yo he elegido la filosofía que me parece que es la más cierta, ¿no? La más verosímil o la que mejor habla de nosotros. Y creo que no nos que tenemos que narrarnos como causas y efectos porque nos parece más sostenible. Pero que sin embargo no hay causas y efectos. Y en ese sentido, cuando sabes que no los hay, todo aparece como un fragmento, como muchos fragmentos. Ocurre que, como decía antes, todo ese caos que somos nosotros, si queremos tenernos de alguna manera, ¿no? En lo insoportable, y además todas las existencias un poquito insoportable, ¿no? Todas las existencias. Lo que hacemos es hacernos una narración. O sea, nuestra identidad la constituimos como una narración. Esto y luego esto, y esto por esto, y esto por esto, y los porqués nos dan mucho sustento. Pero sería como reivindicar lo que se dice a veces en filosofía, que no somos más que porqués, no porqués. Así que abandonemos esa necesidad tan loca de buscar los porqués. Es verdad que para vivir la vida cotidiana es mucho mejor tenerlos, pero creo que las escrituras deben corresponderse con esa otra cosa que estoy diciendo. Es decir, yo no voy por la vida sin entender los porqués, ¿no? Necesito saber cuándo va a pasar el autobús y cuándo tengo una vida prosaica que tengo que atenderla. Pero si hacemos caso a lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros, no es la narrativa que nos corresponde una narrativa fragmentada e incluso, yo creo que llevado al límite, poética. E incluso hay autores que dicen que se llega hasta el balbuceo, hasta no poder decir prácticamente nada, ¿no? Celan lo dice muy bien y otros autores, se llega casi al silencio. Hay autores que acaban en el silencio. Es como la depuración tan grande de lo que somos que la escritura se depura a la vez hasta casi estar callados. Ay, me Y recuerda, creo que es... perdón. Sí, perdona. Nada, Dale, iba a dale, dime. decir que me recuerdas mucho, no sé si conoces a Luz Pichel, que también es No, gallega y la conoceré ya. pues te va a encantar Ya. porque tiene una poesía muy balbuceante y tiene unos trabajos, de hecho, si le echas un ojo por YouTube, etcétera, que es que Sí. son una maravilla y muy lo que acabas de escribir ahora mismo. Claro. Y además que esos silencios que marcas es muy difícil marcarlos porque van a cobrar mucho sentido con toda la palabra que lo rodeas, ¿no? Entonces eliges la palabra precisa para que se dé el silencio preciso, para que se haga muy dicente. Y eso es complicado, ¿no? Eso es lo que lleva mucho tiempo. Entonces, La ternera es un libro corto, pero aunque la primera parte salió rápido, está muy pensado. O sea, cada vez que escribía decía, no, sobra, no, sobra. Quité artículos, preposiciones, ves que las frases son, yo creo que no hay ni una subordinada prácticamente, ¿no? Porque además son muy punzantes. Las frases cortas son muy punzantes. Las otras es mucho más retórico, uno puede perderse un poco, acunarse, pero una frase corta es como un martillazo, ¿no? Eso Total. también.
hay una filosofía, ¿no? La de Nietzsche se dice que es a martillazos, pues yo creo que hay una escritura a martillazos. Y la ternera tendría que ser a martillazos. A la vez que bueno, seguro que hablaremos de eso, porque al decirlo al principio lo has dicho, no disfrutarlo, a la vez la ternera es muy amorosa, es tierna y es poética. Entonces, el horror se dice poéticamente. Y a veces cuando se dice poéticamente es mucho más duro. Fíjate Paul Celan, ¿no? Cuando habla de Auschwitz, no tiene que narrarlo con todo el horror, o sea, con las palabras ¿no? Y por puro contraste más sensorial, cotidianas. Es poesía, es lo que hace es poesía. Y sin claro, embargo es terrible, ¿no? Sí. claro. Em, Cosas, mira, yo me había apuntado, yo ya sabía, tenía esta pregunta apuntada y cuando la estaba apuntando yo ya sabía desde dónde la estaba haciendo y era como de, no, no se la hagas, no se la hagas, pero aún así, Venga, dale. efectivamente, sí, porque yo la he apuntado desde un lugar, desde aquella niña que, ¿no? Esta niña que sí que necesita encontrar los porqués, porque efectivamente en una entrevista dices que no pretendes investigar psicológicamente lo que es un abuso, ni aleccionar, ni moralizar, que te interesa la idea de algo es sin porqué, y a nivel escritura, lo que nos acabas de hablar, no puedo estar más de Qué acuerdo, bien. ¿no? A mí no es que a mí me salga siempre, normalmente siempre tengo un porqué y luego sale, y luego lo que sale escrito es otra cosa completamente distinta a lo que yo pretendía, cosa que me Sí, alegro, porque la mayor parte de las veces me viene mucho mejor que lo que yo quería decir, pero claro, en esta sociedad, ya si nos ponemos así un poco más realistas, ¿crees que el abuso, o sea, cuál es el porqué del abuso en esta sociedad? Porque a mí sí creo adivinar que algún porqué y alguna causa hay, pero seguro. Sí, sí, seguro. O sea, lo que yo estoy diciendo es que literariamente sí, no es lo que yo quiero contar, pero por supuesto que lo hay, ¿no? Y si haces un enfoque más psicologista, ¿cómo no se va a decir esto, ¿no? Yo no lo sé, yo no lo sé. Lo que sí sé es que alguien recibe maldades cuando es pequeño, maldades en muchos sentidos, ¿no? Hay uh-huh. padres que pegan a sus hijos, hay padres que los matan incluso, o que los torturan o que los desprecian. Y eso es tan dañino como un abuso, yo creo, ¿no? No es un Yo abuso creo, también. claro, claro que lo es, ¿no? Sí, 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 es destrozar una identidad. Lo que creo es que los niños no saben cuánto les corresponde ni qué les corresponde. Entonces, si tú siempre vives en la maldad, entiendes que aquello es lo que corresponde. Creo que uno tarda mucho tiempo en asomarse al mundo y decir, ah, pues no corresponde, porque hay otros mundos, hay otros padres, hay otros afectos. Así que yo creo que por eso se aguanta. Además, los seres humanos aguantamos lo Mm. indecible, ¿no? Tenemos una naturaleza que si vienen desgracias las aguantamos mucho, ¿no? Y tenemos referentes los mayores, pero si los niños no los tienen, los aguantan mucho mejor. Entonces, de la parte del abusado, ¿no? O del doliente, podría decir eso. De parte del agresor, pues no lo sé, pues no lo Yeah. sé. No sé cómo se sentirán y seguramente hay mucha tipología, pero mira, sí decía el otro día el Alberti cuando presentábamos el libro Uh-huh. que hay, bueno, por ejemplo, para el maltrato de género, ¿no? A las mujeres, hay tratamientos para los hombres maltratadores. Y eso fue un avance muy grande, ¿no? Porque es un poco, aunque suene mal, pero es medicalizarlo de algún modo, psicologizarlo de algún modo para poder atajar el problema, porque si no, ¿qué se hace? Pero con aquellos que tienen inclinación, que tienen deseo hacia los niños, ¿tú has oído alguna vez que alguien lo diga, tengo este problema? Nunca se dice, nunca. Entonces, si tú haces, si haces un tabú de algo tan poderoso como es el deseo sexual hacia, en este caso, los pequeños, o sea, el deseo va a salir siempre. Lo puedes controlar un año, dos, cinco, pero sale además. Entonces va a salir. Si no tienes dónde colocarlo, dónde decirlo, ¿qué haces con ello? Tú imagínate un chaval de 18 años que empieza a sentir deseo por los niños. ¿Dónde lo cuenta? ¿Cómo se lo va a decir a su madre, a su padre? Incluso si va al psicólogo alguno le dirá, pero ¿qué me estás contando? Entonces, yo no sé de dónde viene, pero sé que hay que hacer otras miradas también. Hay que dejar otros lugares para que se puedan decir algunas cosas horribles que alguien pueda sentir, ¿no? Y que además no le coma la culpa y además al final el deseo lo va a hacer efectivo, va a salir. Pero bueno, no sabría qué decirte. Yo no he querido hacer un abusador terrible, si lo ves, ¿no? Era más difícil pintar a alguien poco agresivo, poco invasivo, no demasiado mayor, ¿no? Lo he dejado ahí porque tiene como muchas menos carga y a la vez, fíjate el daño que hace. Sí, Fíjate el bueno, y daño al que final hace.
para mí la mayor carga, digamos, al menos en tu relato de ese personaje, es solo el nombre. O sea, con el carnicero ya lo tiene todo, ya lo tiene todo hecho, el pobre. Es que ella sueña con carne, ella sueña con carniceros, efectivamente, Total, que ¿no? ya lo tiene hecho con ese Me nombre. parece de todas maneras muy sanador esto que dices, porque efectivamente eh, creo que una de las cosas que como sociedad no, de la que no nos estamos responsabilizando es precisamente de esto, ¿no? De qué hacemos con estos tabús, qué hacemos con esto que lleva pasando toda la humanidad, que no es una cuestión reciente. Por supuesto, claro, ¿Qué claro. hacemos con los que abusan? ¿Qué soluciones, qué espacios les damos para que puedan expresar su deseo sin dañar? ¿Y qué Claro. hacemos con las personas abusadas, ¿no? Nos comentaba, hablábamos el otro día con India, que una de las cosas más eh, fundamentales cuando nos encontramos con alguien que ha sufrido abusos de todo tipo, no solo sexuales, o un trauma fuerte, tiene que ver con el apego, con tener o no tener un apego seguro. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, claro, al estar haciendo la lectura en paralelo con Lolita, Ujú. eh, Lolita, pues claro, es inevitable que se generen comparaciones de circunstancias, no tanto de ellas, de cómo sean ellas en absoluto, pero sí de circunstancias, ¿no? Y lo que se ve en Lolita de una manera muy, muy, muy clara es que vive sin un apego seguro, no tiene un apego seguro con su madre, pero luego además su madre muere se queda con un señor al que conoce desde hace 2 meses y bueno, se queda, Ujú, la rapta, ¿no? ujú. Eh, Sí. Sin embargo, la ternera tiene padre y madre. En concreto con el padre, además, sí que tiene un vínculo. Luego quiero ir con el vínculo de la madre, pero con el padre sí que tiene un vínculo bastante seguro. Esto es, nos decía India, fundamental a la hora de que luego se desarrolle bien la personalidad, más allá de que se haya sufrido un trauma. Eh, ¿Cómo te planteaste los personajes? ¿Cómo te planteaste Claro. las relaciones entre ellos? Sí, esto que me cuentas lo escuchaba porque no, o sea, esa explicación que me decías del apego, que claro que sí, ¿no? Pero no la conocía especialmente. Pero yo quise retratar una familia como una familia normal, qué tontería iba a decir, ¿no? Una familia de afectos. En la casa hay afectos, hay muchos afectos. Luego, si quieres, hablamos de la madre, que me lo ibas a preguntar, Uh -huh. pero es una casa, no es una casa de desatención. Es una casa en la que pasan buenas cosas, una casa cotidiana, se entra, se sale, hay un padre y una madre, ¿no? Y sin embargo puede pasar, y sin embargo puede pasar. Es decir, hay apegos en un sitio y sin embargo aparece algo que en este caso yo no creo que sea por buscar otro apego diferente. Yo creo que es algo que invade y que uno no sabe muy bien, que yo qué sé, uno se puede sentir, yo he escuchado personas que se sienten elegidas también de alguna manera, ¿no? Fíjate, en los abusos en la gimnasia, que parece que hay muchos, ¿no? Siempre relatan, es que me elegía a mí, ¿no? Era yo la que, entonces La pagaba un precio favorita. muy alto por ser elegida, claro. No lo sé por dónde se haría, a qué responde, no lo sé. Pero en esa casa hay afectos. Y tú me preguntas por el padre, ¿verdad? Sí, te Sí, pregunto cómo construiste esa sí, red de afecto, ¿no? Esa red que yo quiero pensar que va a ser la que de alguna manera va a salvar a la ternera sí, de, sí. Es que la de su salva, es que la trauma. redime. Es que la redime, porque ella sabe que ahí está su padre, que la puede atender, que es verdad que también o sea, cuando dice, padre, el frío es imparable, no me tapes más, no me tapes más, da igual. Todos los fríos no son imparables, pero siempre hay algún frío imparable. A todos nos entra un frío, a todos, ¿no? Desde que somos niños nos van entrando fríos, por mucho que queramos abrazar a nuestros hijos o nuestros padres a nosotros. Tiene que entrar, además es que tiene que entrar, ¿no? Bueno, pese a eso, hay mucho amor. Su padre la adora y ella adora a su padre. Dice, córtame las uñas, ¿no? Le dice, me Sí. siento en su regazo y entonces me corta las uñas y me quita todo lo sucio de las uñas y me las corta mucho al ras y entonces está liberada, o sea, es la posibilidad de redención y de hecho la ternera se redime porque en algún lado yo he querido que dijese, pero ella
ha tenido amantes, ha tenido amor, ha sabido acariciar, tiene una vida, tiene un bolso con libros, está redimida, pues posiblemente porque ella tenía donde sujetarse, posiblemente, ¿no? Mm. Habrá otras historias terribles que yo no la he dibujado, pero las habrá en la que uno no tiene donde agarrarse. Entonces Sí, está desatendido, mal querido y además sucede eso, ¿no? Bueno, insoportable, pero ella está redimida, claro que sí. Y es por esos afectos que yo he puesto en su casa. Una casa con luz no de nevera como la otra, ¿no? Con una luz de hogar, una luz de hogar. parece que hay en esa casa parece que hay luz natural. Sí, En es la otra verdad, no, es está verdad. todo La otra es escondido, luz de ¿no? cocina. Eh, Cuéntame qué pasa con la madre, porque yo en mi lectura estoy viviendo cosas con respecto, yo ya sé que vengo contaminado de lo mío, pero en la que de repente el padre que está siendo responsable con su vida, o hay esa cosa, ya te digo que esto es como mi lectura, mi lectura Sí, personal. Parece que el me padre lo interesa. está haciendo todo bien y y la madre parece que solo está leyendo poesía y eso, y como si fuera la que está desatendiendo o algo así. ¿Cuál es la relación entre madre e hija? Porque sé que también veo amor, pero hay como más, se vuelca ahí un Hay poquito mucho- más en la culpa con respecto a quién debe estar vigilando de que las cosas sucedan o no. Claro. Yo te cuento lo que yo escribí. Luego la lectura de cada Claro, uno claro. es absolutamente lícita, claro, porque alguien me decía, creo que fue Esther Peña en una entrevista, y esa madre monstruosa, y dije, no es monstruosa, no es monstruosa, es una madre que está, yo creo que no puede entender en ningún caso que suceda eso, o sea, no lo contempla, entonces no puede estar atenta a eso porque no lo contempla. ¿Y cuál es su forma de dar amor? Es una madre anómala, es una madre que no se ocupa del babi, porque el babi le da igual, pero sí se ocupa de decirle unos versos de Rubén Darío. Y le cuenta Margarita, no, la estrella, y tal, tal. Bueno, porque le parece una forma tremendamente amorosa de estar con sus hijos. Yo les doy las palabras, fíjate, les doy las palabras y las palabras más hermosas para poder decir las cosas y entender el mundo. Porque para ella el mundo es pues es literario, es un mundo, o sea, la realidad está en la literatura, pero no porque ella esté ida, ni mucho menos, ¿no? No. No, 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 todo lo contrario, porque sabe que ahí hay mucha verdad. Y supongo que ella entiende, la madre que yo escribí es, prefiero darles esto a que esté la comida exactamente a su hora en la mesa y que además lleve el babi planchado. Es secundario, además se puede ocupar el padre si quiere, además, ¿no? Y además creo que en ella no cabe pensar que puede sucederle algo tan terrible a algunos de sus cachorros, ¿no? Así que a mí me parece una... Yo he querido hacer una madre amorosa. Diferente, porque además se confunde con los colores, ¿no? Y, mamá, me has puesto el tutú amarillo y de amarillo no baila nadie. El amarillo es gafe, ¿no? Bueno, pues vale, pues sí, es así, ¿no? Pero está todo su amor, está todo su amor. Yo sí que percibo como todo ese amor, pero sí que es verdad que no sé si por lo que has dicho antes de la asociación con los colores, ¿no? El carnicero es rojo, pero de repente también es rojo el corazón de la madre. Y esa confusión con los colores que hace que de alguna manera viva una situación anómala tirando a negativa con el tutú o con alguna Sí, otra. muy dolorosa, porque ella se siente apartada por esas cosas, ¿no? Claro, lo que la madre no puede suponer es que ese confusión en el color del tutú a ella le puede hacer tantísimo daño, ¿no? Es como, bueno, pues no pasa nada, pues vale, pero ella es, ya, pero es que yo esta vez no voy a bailar. No puedo bailar porque voy de amarillo. Y entonces me tengo que sentar y tengo que estar aquí mirando mientras las otras bailan con el rosa bailarina, ¿no? Sí, Pues, en pues evidencia, ¿no? sí, Además. sí, bueno, ya no hay prototipos exactos, ¿no? Están mezclados. Pues, claro que está a lo mejor una desatención, el rojo, claro, el rojo corazón. Y además ella quiere que todavía esté el cordón umbilical casi entre los corazones, ¿no? Pero claro, no puede ser. Es que no puede ser, es que la atención no puede ser toda, es que se cuelan esas cosas. Yo quise eso, se puede colar algo terrible en una casa, bueno, una casa que discurre bien, ¿no? En la que hay muy buenos afectos y muchos cuidados. Mm, Sí, creo que sí. em, Esto, vamos ya a la parte esta del amor, de la ternura, del cómo casan estas cuestiones, porque para mí funciona siempre por contraste, ¿no? Si algo es, Completamente.
con el lenguaje se repite todo el rato lo amoroso, se genera algo cursi y sin embargo es el contraste lo que hace que llegues a puntos que no te imaginarías. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, sí, sí. Pero desarrollame cómo lo haces tú, porque yo Vale, tengo así como, bueno, por mí. estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Eso es, soy muy, lo tengo muy claro eso. Entonces, en la escritura, además sé muy bien cuando se añade un adjetivo, eso va a ser cursi. Lo sé perfectamente, entonces lo corto. Lo hago de un modo muy abrupto. Y sé también cuando es demasiado duro. Y demasiado duro, entonces me aparece, eso lo hago menos a propósito. Entonces, siempre con lo muy duro me aparece una ternura. Eso casi me es inevitable, mientras que la cursilería la corto. Creo que soporto más la dureza extrema que la cursilería. Entonces, eso lo cuido mucho. Y además, enseguida aquello huele como que, uy, no, este calificativo no puede ser. Y luego, siempre lo digo, pero es que es verdad, ese modo de contraste del horror del horror y la ternura. Bueno, fíjate, me vienen dos cosas a la cabeza, ¿no? Me viene alguna cosa así japonesa de lo bello y lo triste, ¿no? No es lo mismo lo triste que lo terrible, ¿eh? No es lo mismo. Pero entre la tristeza y la belleza hay una correspondencia muy necesaria, muy necesaria. Ahí está el libro de Kawabata, ¿no? Lo bello y lo triste. Y por otro lado, siempre lo digo, me viene Herta Miller. Yo he aprendido mucho con ella porque me gustaba de ella cómo contaba esos horrores, horrores de la seguritate, ¿no? Pues las persecuciones, las torturas, las humillaciones. Y ella no te cuenta, si hay una tortura, ella jamás te cuenta una tortura, ¿no? Lo cuenta como muy por encima y de repente pone una palabra que es poética. Pues aparece un castaño, aparece una morera, aparece una cereza y todo eso hace poético todo lo que acaba de contar. Y entonces le quita dureza, pero a la vez la subraya. Cuenta más el horror a la vez que esa dulcificación pues hace no lo sé, ¿no? Es un poco mágico, es un poco Sí, mágico, ¿no? sí, Siempre, sí, ¡pum!, sí. me aparece y dices, wow, lo que ha dicho esta mujer, ¿no? Hablo de Herta Miller en este caso, ¿cómo ha podido decir esto? Y bueno, y yo sí escribo así porque además es la literatura que me gusta. Entonces es muy difícil que escribiese de otra manera, ¿no? Si me escribiese sobre todo, yo qué sé, pues la literatura, la novela negra, que me gusta también, pero escribiría de esa otra manera, enlazaría mucho, pensaría cuál es la causa, el efecto, cuál es el malo, pero no es mi lectura. Entonces yo creo que mi escritura es mi lectura. Por eso he sido siempre una lectora, iba a decir gran lectora, grande, porque he leído pues mucho, lo que me apetecía, no todo, claro. Claro. Sí, quiero decir que dejo muchos libros sin terminar y a veces no es porque no me gustan, es que digo, ya sé cómo escribe esta persona, me gusta mucho, pero me voy a otro porque tengo otro esperándome y no puedo saber el final, ¿no? Me encanta que digas esto porque es que es Sí, tan tú también. liberador esa cuestión de que a mí me Claro. pasa también, me pasa, dejo libros ahí que es como de, es que ya sé lo que me, o sea, me Bueno, da me igual encanta la que digas esto, historia. Alex. Es que nunca me lo habían dicho y a veces me dicen, pero es que no te interesa más. Digo, no, es buenísimo, pero yo ya conozco la escritura de esta persona, me gusta muchísimo. Ya la he oído, además es que la oyes, ¿no? Ya la he Sí. oído, pero es que tengo aquí 5 libros y me interesan muchísimo, entonces me voy a este otro, ¿no? Pues eso, Yo, coincido, me encanta que me digas esto, me jo, encanta. es que me siento muy, muy identificada porque además tengo como muchas lecturas pendientes y siempre como una especie de sentimiento de culpa y que me empieza a quitar, que Nos me empieza a quitar liberamos. además de una manera bastante reciente, ¿no? Ahora ya es como de, pero si es que yo ya he sacado, yo ya he exprimido de esto lo que yo quería. Justo, ¿Por qué justo. tengo yo que enterarme de cosas que no me interesan ya? Efectivamente, porque además la mayoría de las veces la historia no es lo que más me interesa el asunto. Hombre, hay otros libros que sí te interesa la historia, voy a ver cómo acaba porque no puedo dejar, pero la mayoría de las lecturas que yo hago no es lo más interesante el final. Entonces, ese decir que ya ha aparecido ahí, como tú dices, es ya está, ¿por qué tengo que seguir? Pues lo sigo, ya está. Es fantástico, lo recomiendo muchísimo y me voy a otro. Esto también me conecta mucho con Rosa Chacel, no solo con Memorias de Leticia Valle, pero en general, con la escritura de Rosa Chacel, porque yo la leo muy despacio, porque ya, en fin, ya no sabría decir si es compleja, pero una de las cosas de las que yo me quejaba al principio de leerla, que me maravilla, porque a mí me emborracha esa mujer cuando en su escritura es así, ¿no? ¿Sí? Yo no dejaba de decir, es que le da igual la historia, es que le da igual la historia. Y entonces ella está ahí, venga a discurrir cosas y cosas y cosas, y de belleza en belleza, y de belleza en belleza, y cosas así, y es de, pero ¿qué me estás contando, muchacha? Me ha costado mucho desprenderme de muchas cosas,
¿no? El darme cuenta, no de cuánto me gustaba, porque ya me gustaba desde el principio y eso, ¿no? Ya me sentía borracha de todas esas cosas que ella tiene que contar y cómo las cuenta, pero yo tenía un conflicto personal con esta cuestión, ¿no? De que no le interesan las historias. Yo luego me he dado cuenta de que es que a mí las historias tampoco me interesan mucho. Pues yo coincido contigo, las historias no me interesan mucho, habiendo libros maravillosos con historias, por supuesto, pero no es lo que más me interesa. Así Pero al que, final son todas un poco igual, o sea, al final la estructura de una historia, claro, claro. ya, Sí, sí, claro. lo que Es interesa que es eso, cómo está contada. sí, sí, además es que está muy pautado y que era, mira, eso que yo te decía antes de cómo nos construimos nuestra identidad personal, ¿no? De cómo nos Sí, de la contamos, narrativa. es que es lo mismo, ¿no? Y eso me pongo ahí con la filosofía porque no puedo evitarlo, eso lo dice Aristóteles en la poética al principio. Ujú. Nos construimos como tragedia, ¿no? Cada uno como tragedia. La tragedia no es terrible, pero no es drama, tragedia, ¿no? Y tiene estas partes, tiene esta parte y esta y esta y esta. Y cualquier libro que cuente la historia tiene esa parte, porque es la que nos funciona a todos, además. Es una estructura, yo a veces me he preguntado en algún ensayo que he escrito si es una estructura con natural a cada uno de nosotros, ¿no? No lo sé, o es artificial, pero desde luego es esa. Pero hay otros modos de contar y eso ya pasa en el 19, se empiezan a romper las estructuras y se escribe de otra manera, ¿no? Se cuenta de otra manera. Sí, y además ahora está como ya todavía más en boga, ¿no? Esta cuestión, no sé si mm, no sé si estamos trascendiendo o todavía estamos en plena posmodernidad, pero estamos en eso de la escritura fragmentaria, de unir géneros y Claro. desunirlos y hacer un poco lo que nos venga en gana también, que ya está. Bueno, claro, es que además la posmodernidad se inaugura con esa, ¿no? Con esa mezcla fragmentaria. Se acabaron las grandes historias, se acabaron las grandes historias. Es que no, en historia, en filosofía, en literatura, ¿no? Se han acabado las grandes historias. No sé si volverán, no sé. En series, en cine y series, no. Nos quedan No, las grandes historias. Ahora el Juego de Tronos es la sobre gran todo en historia. series. Sí, pero además yo en una serie busco una gran historia, ¿eh? Mm, Porque sí, sí, porque la quiero ver en casa, en pijama y tranquila, entonces quiero una buena historia. Digo, ay, pues me voy a otro capítulo, ¿no? En el cine creo que no. Yo creo que el cine coincide más con la literatura y entonces no hace falta una buena historia. Hace falta buena unas manera de buenas. contar, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Sí. Yo me pasaría toda la tarde hablando contigo porque me está pareciendo brutal. Ah, Bueno, yo tengo fijo, o sea, yo creo que se me va a quedar ya para siempre la escena de la rana, porque yo justo la leímos ayer y fue como, ¡oh! Madre mía de mí. es que yo lo vi en un reportaje, es que yo lo vi. Es que, de verdad, además esto me pasa mucho, ¿no? Con los animales, esas cosas que dicen quien tortura a un animal, tortura a cualquiera de estas cosas que son tan obvias. Pero es que, claro, cuando ves lo que hacemos con los animales, ¿no? Es terrible. Y es que lo vi en un documental. No, perdona, no sé si lo vi, mezclé un documental que vi y una receta de cocina, porque es una receta, ¿verdad? La que aparece en el libro. Sí, Es sí, que es sí, una sí, sí, sí. receta. La leí en internet y es que no lo podía creer. La rana mejor que esté viva, ¿eh? Y no te preocupes si se mueve. Claro, es que se va a mover, ¿no? Y además no puede, no tiene voz y la pelas. O sea, es que, bueno, es que no, es que es terrible. Sí. Estaba viendo el otro día esto de las reses que van en un barco, Ay, estas sí. que llevan bueno, he escrito un capítulo de mi libro, creo que estoy escribiendo ahora, porque es que no daba crédito, ¿no? Es lo mismo, es esa falta de voz y esa tortura continua. Mm. Y sí, sí, la de verdad es que la de la rana es que es brutal, es que leía aquello y luego es una receta de cocina, una Es receta muy fuerte. con tanto dolor, una receta de cocina, ¿no? Pero Como la fíjate, carne de la ternera y el total. carnicero, ¿no? Es que nos comemos todo ese terrible dolor. Sí, sí, sí que nos lo comemos, sí. Sobre todo porque al final, fíjate, yo me crié, tuve una infancia muy rara y uno de los escenarios de mi infancia era mi pueblo con mis abuelos, que parecía que era, claro, esto fue el siglo pasado, pero es que parecía el anterior. Porque mi abuelo tenía vacas, tenían animales, no tenían muchísimos, pero tenían la cuadra la teníamos abajo de casa, ¿no? Y entonces, para mí sí que ha sido muy normal en la infancia, porque en mi casa siempre se ha cocinado y yo soy una eh, apasionada de la cocina, pues esta cuestión de, bueno, sin miramientos, los animales son para comer, no sé cuántos,
pero había algo que a mí pues siempre me ha acompañado mucho, que era el respeto al bicho en cuestión, fuera el bicho que fuera. El respeto al que el bicho no sufriera, ¿no? Eh, claro, vivimos ahora en una época en la que se cuestionan muchas prácticas en ese sentido, con toda la lógica, eh, pero también es verdad que hay mucha gente que desconoce el cómo se han hecho todas estas cosas en la historia bien, para el sustento familiar y desde el respeto. Ahora bien, eso no significa que estos animales tuvieran voz nunca, ¿no? O sea, esto sí que creo que es una conciencia muy actual. Mira, yo, sí, yo, o sea, no quiero emprender con eso ninguna lucha, ni mucho menos. Cada uno que coma lo que quiera, o sea, que no es mi vida, que hago otras cosas en la vida. Me Claro, claro. parecería fenomenal, pero no es ni por lo que, o sea, ni escribo para leccionar, ni para ajustar cuentas, ni para decir lo que hay que hacer, ni para sanar a nadie. No, escribo porque sí, sin por qué, ¿no? Nada más que por Sí. eso. Así que a mí me parece fenomenal que cada uno coma lo que quiera. Yo no como carne, Ujú. porque mira, nunca me ha gustado. A lo mejor tendría que ver con todas estas cosas, ¿no? Claro. Pero no creo que tengamos que ajustar cuentas con la gente que come carne, ni muchísimo menos. Para mí es como un modo metafórico de contar lo que te estaba diciendo todo este rato, ¿no? Nada más que eso. Pues eso, creo que puedo aportar poco más. Y de verdad que cada uno coma lo que quiera, jamás Sí, 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 sí. censuraré a nadie. No, Y a además mí no me creo parece que queda. que nadie mate con ganas de matar, ¿no? Porque además ahí aparece también un matadero, pero el matadero también supongo que se hace con el máximo respeto y el máximo cuidado, o sea, no, pero bueno, Claro, no lo sé, ahí ya no lo sé. yo tampoco. Tampoco es que yo quiera moralizar excesivamente. No, Sí que es cierto que de alguna manera, pues estas enseñanzas, ¿no? Que pues, no sé, en mi casa se hacía la matanza, pero más allá de qué se hacía, porque era lo que daba luego de comer a la familia claro, durante como en todas X partes, tiempo, claro, se tenía claro, muy claro, claro que el animal bajo ningún concepto podía sufrir y se tenía que hacer claro. de una manera rápida, limpia y evitando el mayor sufrimiento al Claro. bicho, Claro, fuera yo el que fuera. cogí esto de la carne porque ella se siente un trozo de carne, Mm, realmente así, un trozo de carne, pero de carnicería, ahí mm, expuesta, ¿no? Me dice, mm, yo podría llevar, creo que dice, yo podría llevar un rótulo pinchado que pusiera carne de primera vez, ¿no? Además, esta mm, carne es más blanca que esta, ¿no? Ponme esa pieza porque es más jovencito, ponte, pues ella se siente un poco así, ¿no? Es que soy una carne. mm. Sí, ¿no? La carne con mi rojo, con mi virginidad, con el ayer perdido. Sí, por eso cogí esa referencia, ¿no? Más lo de comer o no comer es lo mismo, pero claro, Ya. cómo se pueden comer si al fin y al cabo también de algún modo está comiendo mi cuerpo, ¿no? Lo está vulnerando de esta manera tan terrible. Me gustan mucho esas asociaciones que haces porque te hace replantearte todas las asociaciones que ya tienes como inscritas, ¿no? Que ya las tienes como verdades, ya sea por crianza personal o por experiencia personal o por lo que sea, ¿no? Cuéntanos un poco, si se puede, de tu nuevo proyecto. ¿En qué estás Ah, ahora? pues mira, he estado, no lo sé, bueno, sí, he estado muy, he estado muy parada porque no sabía, porque de verdad yo no sé contar historias, entonces a veces pensaba, pues me fijo en algo que pasa y luego lo cuento, pero es que no me sale, nada, nada, Mm, nada. Entonces, bueno, pues yo ya llevo unas poquitas páginas, como yo escribo muy cortitos, sé que va a ser cortito porque no sé poner muchas palabras, además no creo que sea lo principal. Y me sale un tono parecido a la ternera porque yo creo que he encontrado una voz literaria, creo que la he encontrado. Entonces me sale esa voz que no tiene que ver con terneras, claro, aunque el otro día me decía alguien, hablábamos y nos reímos y me decía, has encontrado un nicho literario que es la ternera y el dolor, ¿no? Hay un tema. Espero que no sea así, pero es una historia un poquito dura también, ¿no? Pero tiene más que ver con un adulto, con enfermedad, bueno, yo creo que me salen cosas así como existenciales, no lo puedo evitar, no puedo escribir cosas alegres, a lo mejor un día me sale, no lo sé. Probablemente va a ser muy desafortunado esto que te voy a decir, pero eres carne de otro club de lectura de ediciones deliciosas, porque nos gusta y, en fin, el temita de las enfermedades, el temita de no sé cuántos. O sea, quiero decir, también nos tocan de cerca y entonces
son cosas que queremos afrontar. Así que cuenta con nosotras cuando... Quedamos comprometidas, tardará Por favor. todavía hasta que, fíjate, ¿no? Pero ahí quedamos comprometidas. Encantada, Total, encantada, Vale, Henares. Claro que total. sí. Pues o sea, ya te digo que seguiría diciendo, o sea, preguntándote cosas, pero tampoco Yo, quiero que esto se convierta en no sé cuánto tiempo llevamos, pero en toda la tarde, porque luego esto hay que editarlo, las chicas lo tienen que ver, tú tienes que hacer otras cosas. En fin, la pero yo he vida. estado encantada de hablar contigo. Además, esto de coincidir en muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho también. Y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Estoy muy Gracias contenta. a ti por permitirnos este lujo y este regalo a las chicas del club. Para mí ha sido el Pues a mayor las chicas del regalo. club, un beso enorme, que lo trituréis, que lo miréis, que lo disfrutéis. Triturarlo va a hacer falta, ¿eh? Porque lo estamos pasando, así en general, lo estamos pasando durito. Pero Ya, bueno, me lo dice mucha gente. Yo no sabía que había escrito una cosa tan dura, de verdad, ¿eh? Pero es que hay gente que me ha dicho, es que no he podido dormir. pero es que es Y la bueno, vida. sí, y ahí O está, ahí sea, está. Y mucha gente, fíjate, mujeres que tienen hijos, hijas, que me han dicho que no lo iban a leer. Y dicho, ya. bueno, nada, cada Bueno, en uno que cada lea lo que una, quiera, claro, claro, todas elegimos nuestras lecturas, ¿no? Eh, claro. a mí me parece, esta es mi opción y la opción de las chicas del club me parece que va también un poco por ahí. Nos gusta ser conscientes de las cosas que pasan en la vida. No nos asusta tanto la dureza, sino el hecho de no estar mirando hacia un lugar que necesita ser mirado, Claro. que necesita ser observado y del que probablemente con nuestra mirada ya aliviemos mucha carga y mucho dolor. Seguro. Ha sido un lujo, de verdad, Enhorabuena. te lo digo en lo personal. Espero seguir en contacto contigo, Sí, sí, con las por migas también favor. son pan y bueno, y ya Seguimos está. hablando. Esto ha Eso, sido un inicio de conversación que ha sido muy exacto, placentera y quedamos ahí convocadas a toda una conversación más larga. Muchas exacto. gracias, A Nares, ti, muchas gracias Aurora, por todo. un Buena abrazo. tarde. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.